Como la mayoría de los israelíes, me opongo a un Estado palestino. Y espero que al final de este video entiendas mejor el punto de vista israelí. Antes de entrar en detalle, quiero ampliar la visión sobre Medio Oriente. Escuchas mucho sobre lo que está mal con Israel, pero si miras a los países que rodean a Israel, rápidamente te das cuenta de que la situación ahí es mucho peor. Líbano se está desmoronando, Siria ya se desmoronó, Jordania y Egipto no son estables. Hay una guerra terrible en Yemen y probablemente ya sepas sobre el caos en Irak, Irán y Afganistán. ¿Sabes cuántos sirios murieron el año pasado en la terrible guerra que hay ahí? Probablemente no lo sepas, así que déjame decirte, 6.500. La mayoría de ellos son civiles. Eso es aproximadamente 20 muertes al día. Si Israel matara a 20 árabes al día, habría manifestaciones violentas en todo el mundo árabe y en muchas ciudades europeas. ¿Sabes cuántos niños han muerto hasta ahora en la guerra civil en Yemen? No puedes culpar a Israel por eso, quizá no sea tan relevante. ¿Has buscado en Google los derechos de las mujeres en Egipto? Por favor, hazlo. Muchos derechos básicos que tienen las mujeres occidentales nunca serán alcanzados por la mayoría de las mujeres egipcias. Puedo darte 10 ejemplos tristes más. Quizá pienses que intento desviar la atención del tema principal. Pero si dices estar indignado por lo que está haciendo Israel, pero no te importan todas las cosas horribles que están sucediendo a solo unos kilómetros de aquí, entonces tal vez estés siendo un poco hipócrita. Si no estás de acuerdo, está bien, me gustan las discusiones y la libertad de expresión, pero sé justo. No solo me llames mentiroso, digas que tengo prejuicios. Esos no son argumentos válidos contra lo que estoy diciendo. Encuentro poca información sobre democracia y derechos humanos y de las mujeres en la sociedad árabe musulmana. Demuestra que estoy equivocado si puedes. Ahora hablemos de los llamados palestinos. Al llegar tras la Primera Guerra Mundial, los británicos crearon dos naciones, jordanos y palestinos, que antes no existían. Es muy fácil demostrar eso. Nombra a un líder palestino antes de Arafat. Enséñame una moneda palestina. ¿Cuáles eran las fronteras de esa región? Israel ha sido destino de peregrinación por 3.000 años. Primero, para los judíos que iban al templo en Jerusalén y en los últimos 1.600 años para los peregrinos cristianos. Millones de peregrinos de todo el mundo visitaron los lugares sagrados y algunos documentaron su viaje. En estos 3.000 años, ningún peregrino reportó haber hablado o visto a un palestino. Vieron judíos, árabes, drusos, armenios, pero nadie jamás se encontró con un palestino. Incluso cuando los árabes se rebelaron contra los británicos en los años 1930, ellos mismos la llamaron la revuelta árabe y no la revuelta palestina. El nombre Palestina no es un nombre árabe. La región fue nombrada así tras la rebelión judía contra los romanos en 132. Los romanos se enojaron tanto con los judíos que intentaron borrar la conexión entre los judíos y su tierra. Así que cambiaron el nombre de Jerusalén a Ilia Capitolina y el nombre de Judea a Palestina. Así que si eres antiimperialista y anticolonialista, realmente deberías ser pro-Israel y antipalestino, ya que ellos obtuvieron su nombre del Imperio Romano colonial y sus fronteras del Imperio Británico. Los únicos verdaderos palestinos son esos musulmanes, cristianos y judíos que nacieron bajo el mandato británico como mi abuela. Ella tiene un certificado de nacimiento palestino. Si naciste después del mandato británico, eras israelí, jordano o egipcio. Ahora podrías estar diciendo, está bien, pero siguen siendo seres humanos que tienen derecho a definirse como ellos quieran, incluso si fueron inventados por los británicos. Las potencias coloniales inventaron muchos países en África y Medio Oriente. Tienes toda la razón. Pueden llamarse como quieran, pero eso no les da derecho a reescribir la historia y tratar de aniquilarnos. En 1947, la Organización de las Naciones Unidas propuso que la tierra se dividiera en un estado judío y un estado árabe. De nuevo, árabe, no palestino, pero los árabes iniciaron una guerra para aniquilar a los judíos. Por suerte, perdieron. Debo aclarar otro asunto aquí. Antes de la guerra, los judíos no habían robado ni una pulgada de tierra árabe. Los judíos compraron toda la tierra en la que se establecieron hasta que los árabes perdieron algo de tierra en una guerra que ellos mismos comenzaron. Y si piensas que muchos judíos llegaron a Israel como inmigrantes, tienes razón, al igual que los árabes. Los judíos llegaron por mar,
y cientos de miles de árabes de todo el Medio Oriente llegaron por tierra para trabajar para los británicos. Así como hoy en día, millones de árabes emigran a países cristianos en Europa para trabajar y tener una vida mejor. Eso es exactamente lo que sucedió en los años 30 y 40 en la tierra de Israel. En los países judíos y cristianos hay prosperidad y trabajo, mientras que en la mayoría de los países árabes musulmanes, como decirlo de manera amable, hay menos prosperidad. Saltemos a los años 50 y a las secuelas de la Guerra de Independencia. ¿Por qué los árabes en Cisjordania y Gaza no crearon su propio país entonces? Tuvieron 19 años y no lo hicieron. Lo interesante es que solo después de 1967, cuando los árabes amenazaron con borrar a Israel y perdieron otra vez, decidieron convertirse en un Estado-nación. Los palestinos no quieren un Estado pacífico junto a Israel, quieren eliminar a Israel. Ahora voy a decir algo que podría sorprenderte. Respeto mucho más a Hamás que a las llamadas organizaciones de derechos humanos que actúan en contra de Israel, porque al menos Hamás es un movimiento honesto. Son personas extremas que dicen lo que quieren. La declaración de Hamás comienza con una frase: Israel existirá hasta que el Islam lo elimine. Los respeto y tú también deberías hacerlo. Ellos no dicen que quieren un Estado democrático y pacífico junto a Israel. Tal vez eso es lo que algunos en Occidente quieren que deseen, pero los árabes son claros en sus objetivos. Incluso Hamás no afirma que sean los palestinos quienes van a borrar a Israel, sino el Islam. Y no son solo sus palabras, es interesante ver cómo los palestinos se tratan entre ellos. Tomemos la sociedad israelí. Hay muchas tensiones políticas, sociales y religiosas entre nosotros, los judíos. Pero a pesar de estas tensiones, ha habido muy pocas ocasiones en las que la tensión realmente haya estallado en violencia. En Israel puedes tener enormes manifestaciones sin romper ventanas ni quemar autos. Solo muy raramente los judíos han matado a otros judíos debido a diferencias políticas. Y cada vez que ha ocurrido, Altalena, el asesinato de Dejan, Tubiansky, Rabin y Emil Grinsberg, fue un trauma nacional del que todavía hablamos décadas después de que sucedió. Los palestinos han matado a miles de otros palestinos en conflictos internos. A menudo los palestinos matan más compatriotas en un día que los judíos a otros judíos en 100 años. Y la forma en que te comportas en tu casa es la forma en que actúas afuera. Recientemente, un terrorista palestino mató a un hombre y 2 niños. Como siempre, los palestinos celebraron con fuegos artificiales y dulces en la calle. Esto publicaron. Entonces, ¿cuál es la solución? Golda Meir, la primera ministra israelí en los 70s, afirmó que la paz llegaría cuando los árabes amen más a sus hijos que nos odien a nosotros. Cuando ves lo que los árabes se hacen entre ellos, sabes que la paz todavía está muy lejos. La enorme cantidad de violencia en el mundo árabe musulmán, 500.000 de muertos en Siria, 350.000 muertos en Yemen, violencia y disturbios en Líbano, en Irak, en Libia. Todo este caos no tiene nada que ver con Israel y los judíos, y todo que ver con los valores árabes musulmanes. Es decepcionante ver que no hay líderes árabes que digan este hecho tan obvio, piénsalo. Todas las organizaciones musulmanas de las que escuchas en las noticias, Estado Islámico de Irak y Siria, Hezbollah, Hamás, los Hermanos Musulmanes, Al-Qaeda, Talibán, organizaciones que cuentan con el apoyo de cientos de millones de musulmanes en todo el mundo, no son grandes admiradores de la democracia ni de los derechos de las mujeres. Y hasta donde sé, y podría estar equivocado, tampoco son muy fanáticos de la comunidad lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer plus. Grandes sectores de la izquierda de alguna manera no se dan cuenta de eso. En lugar de manifestarse contra el cruel régimen iraní y apoyar a las valientes mujeres iraníes, la alcaldesa de Barcelona la semana pasada decidió cortar todas las conexiones con Tel Aviv por el apartheid israelí. 2 millones de árabes viven en Israel. Hay cientos de mezquitas activas en Israel. Árabes en el Parlamento y la Corte Suprema de Israel. ¿Sabes cuántos judíos hay en las autoridades palestinas? 0, nada de nada. Los árabes tienen más derechos en el Estado judío que en cualquier país árabe de Medio Oriente. El odio hacia Israel es tal que partidos de izquierda en Europa romperán lazos con Tel Aviv, donde mujeres y parejas homosexuales tienen derechos, pero siguen donando a Hamás, que lanza a homosexuales desde techos. Es más que hipocresía, es una locura.
Incluso si Israel desapareciera de la faz de la tierra mañana, aún no habría paz en Medio Oriente. Y agregar otra dictadura árabe, musulmana, corrupta, sin derechos humanos, un Estado palestino, definitivamente no traerá paz ni estabilidad a la región. Ayúdame a compartir la verdad. Dale like, suscríbete y comparte. Si no estás de acuerdo conmigo y tienes un comentario inteligente que hacer, escríbelo abajo y te prometo que haré un video en respuesta. Voy a poner los enlaces a videos detallados que he hecho sobre el conflicto en la pantalla final. Nos vemos en el próximo video. Hola, Matthew.